La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, según la definición del desarrollo social por las leyes del país. Se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema. La pobreza en México en el escenario de Latinoamérica. En los países latinoamericanos, un indicador de las nuevas relaciones emanadas de la globalización se refleja en los ingresos capitales extranjeros, sobre todo de capitales provenientes de préstamos que a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, hacen los países capitalistas para implementar programas bajo la premisa de mejorar los niveles de vida de la población latinoamericana. Otra fuente de ingresos es el intercambio comercial entre países, ya sea entre los propios latinoamericanos o bien con países que no pertenecen al área, principalmente con las naciones consideradas como las más desarrolladas. Relación de intercambio comercial que en la mayoría de las veces se sostiene por el interés de los dueños del capital por los recursos naturales, que como riqueza poseen los países de América Latina. Reflexionando en el reacomodo de las distintas entidades mexicanas con relación a sus niveles de atención, se observan Méxicos distintos. Por un lado, uno donde se han implementado políticas públicas nacionales de desarrollo, el México de las regiones norte y centro del país, entidades donde la pobreza es menor, donde existe infraestructura de producción y comunicación que incide en el crecimiento económico de esas regiones. Otro, compuesto por las regiones ubicadas al sur y sureste del país, donde las políticas de desarrollo no han incidido en mejorar de manera sustancial los niveles de pobreza. Regiones que, si bien es verdad, han recibido recursos de programas sociales, estos básicamente han servido como paliativos para mitigar la pobreza extrema de su población. Es de considerar que en estas regiones se ubican las 4 entidades federativas más marginadas de México: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en donde, de acuerdo a Morales 1999-2004, la pobreza extrema y la exclusión social son una constante permanente de sus regiones, pero sobre todo afecta a la población indígena, cuya alternativa de subsistencia es el ofertar su mano de obra barata en los campos agrícolas del norte de México y algunos lugares de los Estados Unidos. La pobreza extrema es el estado más grave de pobreza, un término que se utiliza cuando una persona no puede satisfacer las necesidades más básicas, como lo son alimentarse, beber agua potable, dormir bajo techo o tener acceso sanitario y a educación. Hay 5 cosas que debes saber sobre la pobreza. Ser pobre no significa no tener trabajo. En el 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían bajo el umbral de la pobreza. Donde vives influye. La mayoría de las personas en pobreza extrema viven en Asia meridional o en África subsahariana. Las guerras agravan esta situación. Las mayores tasas de pobreza se encuentran en países pequeños, frágiles y afectados por conflictos que destruyen su capacidad productiva, mientras los precios de alimentos se multiplican. La mayoría de la gente en situación de pobreza no recibe prestación. En 2016, solamente el 45% de la población mundial estaba amparada por un sistema de protección social. La pobreza va más allá de la falta de ingresos. Algunas de las consecuencias más frecuentes son el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, de acceso a educación o sanidad, la discriminación y la exclusión social.